Continuamos nuestro diálogo con Aliro Ramírez, profesor universitario, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Decíamos precisamente que hoy en día el ser humano está antes que el Estado, la dignidad humana. Por lo tanto, el Estado, hay una razón universal, supranacional, que obliga muchas veces a la injerencia y a la observancia. Y como usted decía, cuando se firman tratados, el Estado cede soberanía. El ejemplo es la Unión Europea, que usted conoce muy bien. Claro, le citaba también que en la conversación que estábamos sosteniendo, los planteamientos que hacía Edgar Morin, Sí. y cómo él dice que entre los principios de la forma de enseñar la ética, él ahora la refiere como antropoética. Sí. Y entonces él dice la antropoética porque esa ética debe estar en función del hombre, Claro. y debe regirse por un principio pro hombre. Claro. Entonces ya cuando hablamos de una ética en función del hombre, no estamos hablando de una soberanía, Ni de un Estado. ni de un límite, ni de un Estado, sino que estamos pensando como ciudadanos que habitamos esta tierra. Ahora, de todas maneras, el caso de la Unión Europea, decíamos, es el ejemplo más palpable. 28 estados, un Parlamento Europeo, un Tribunal Europeo, un Ministerio de Finanzas Europeo, todo es en función de una supranacionalidad. Claro, en la oportunidad que nosotros estuvimos compartiendo la cátedra con usted y cursando con usted, entre una de las tareas que nosotros nos propusimos fue estudiar el escenario de integración para América Latina. Claro. Y usted nos planteaba que cómo es posible que, siendo Europa una cultura tan disímil, había logrado integrarse por razones económicas, surgieron a partir de una razón económica y lograron progresivamente irse integrando y tener hoy en día ese espacio tan fuerte, consolidado para la geopolítica del mundo actual. ¿Por qué América Latina no ha logrado eso de Europa a pesar del mismo idioma, la misma religión, los mismos problemas, los mismos desafíos? Yo no sé por qué, si no es algo del gentilicio que había sido planteado por Francisco de Miranda desde los tiempos de la Colombella como una fortaleza, yo no sé si realmente será una fortaleza o una limitación. Porque si de verdad es una fortaleza, si nosotros tenemos misma cultura, misma idioma, misma religión, misma tradición, misma historia, ¿por qué no podemos ser un bloque integrado que se nos presente? Yo veo que en este momento la entidad de Estado-Nación geopolíticamente no es viable. ¿Por qué? Porque un Estado-Nación es muy pequeña para lo que existe en el mundo. Existen grupos geopolíticos, la misma que usted señala de la Unión Europea con 27 países, Claro. o podemos hablar de Rusia, que también integra 27 estados del tamaño de un país, Sí, sí. o podemos hablar China en su Estados inmensidad, Unidos, en la el fondo. India, Estados Unidos, 51 estados, Asociación de Estados. bien fuertes. O sea, el federalismo es la fórmula de integrar a una nación en distintos estados. Entonces yo creo que en este momento estarse viendo bajo la figura de un Estado-nación limitado con su soberanía Claro. de territorio es verse con una visión muy limitada Claro. para los retos que está planteando la geopolítica en este momento. Ahí tiene usted el Internet y las nuevas tecnologías. Es una comunicación universal. Bueno, es una comunicación universal que regula el mundo entero. Claro. Incluso, por ejemplo, ir al fondo. Hay un planteamiento ahora mismo en Europa con un artículo 13 que quiere colocar algunas reglas y unas condiciones que pudieran. Ellos pretenden proteger el derecho del autor, pero están limitando la posibilidad de que haya mayor libertad de conocimiento y eso genera un conflicto. Claro. Igualmente en Estados Unidos con las terminaciones que regulan algunas de las redes sociales que no son reguladas por un ente oficial o un ente Ni multilateral. por un Estado tampoco. Y es una compañía privada, es una empresa privada. Pero el Estado también está hay sede de regulando. soberanía para una reglamentación universal o regional, como es el caso europeo. Claro. Pero en el caso, fíjense que en América Latina, inclusive UNASUR, que era una gran iniciativa de integración, se acaba de deshacer, ahora está PROSUR, por la cuestión política, ideológica y las divisiones. Yo creo que por la visión sesgada, embajador, porque por ejemplo, yo creo que nosotros cometimos el gran pecado cuando atentábamos contra lo que era propio nuestro, que era el andino. Cuando la nosotros Comunidad queríamos Andina de desmantelar la Comunidad Andina de Naciones. Sí. Algo más unido que eso no puede ser. Ahí están los estados bolivarianos. Claro, claro. Ahí está la gran raíz, el gran ombligo de Simón Bolívar. 7.000 millones de intercambio con Colombia solamente. Y se desmantela. Entonces, bueno, se desmantela porque en esta oportunidad yo quiero promover otro nombre. Por razones políticas. Y después de ese otro nombre, quizás en este momento se plantea otro nombre. Pero la alternancia en colocarle nombre hace que no haya unión. Pero lo que usted decía también, poníamos el ejemplo de la Unión Europea, pero la misma Corte Penal Internacional es una supranacionalidad. Los estados que firman y ratifican se someten a las decisiones de esos 4 delitos y pueden ser llevados a tribunales internacionales. Sí, en este momento existe la Corte Penal Internacional, pero cuando uno revisa sus resultados hasta el momento,
Bueno. Ha sido su presencia sobre todo quizás para solamente una región, para el África de manera específica, y el número de casos para, supongamos, vigente del 2002 al 2019 son 17 años, pueden ser 22 casos conocidos, todos circunscritos a esa sola región, el número de detenidos muy poco, el número de condenados, realmente no ha tenido un resultado eficiente como es la expectativa. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional resuelve unos problemas graves, como son, por ejemplo, la corresponsabilidad entre superior y subalterno cuando se violan los derechos humanos, o que no sea procedente la obediencia debida, o que no haya prescripción. Pareciera que fuera de verdad una Corte de Justicia Internacional de bastante protección de la garantía universal de los derechos humanos. Y por ahora solamente con 4 grandes delitos, cuando hay muchos otros delitos internacionales, ¿no? Pero son grandes delitos que cada uno abarca una lista inmensa. Pero digo, pero hay otros delitos internacionales que no están considerados. Terrorismo, el caso del narcotráfico. Bueno, yo siempre el ecocidio. He escuchado usted el problema del ambiente y quizás el ambiente sea el ejemplo más preciso para poder hacer la referencia que estábamos haciendo en relación a lo que es el tema de la soberanía, porque un delito ambiental no es del Estado, sino que un delito ambiental va a afectar toda la región y un delito ambiental va a afectar a todo el universo. Entonces no es responsabilidad de un Estado dar la garantía de que ese delito no se conozca. Allá hay la complementariedad y la subsidiariedad que estamos hablando entre el Estado, la región y el universo completo. Y la interrelación de todos los sectores de la vida nacional e internacional. Hay una universalización de todo, ¿no? Sí, precisamente porque el mundo, un Estado no puede estar aislado. Entonces un Estado está en el marco de una región y esa región en el marco del universo entero, y lo que nos une se llaman los tratados internacionales. Por eso es que se da la internacionalización del derecho fundamental y la constitucionalización del derecho humano. Se habla entonces de un derecho constitucional internacional ahora. Hay un derecho constitucional internacional, al contrario, ese es un tema académicamente usted ha discutido y ha planteado en diferentes escenarios, pero usted sabe que yo coincido con usted que efectivamente hay un derecho constitucional internacional. Muchísimas gracias a Lirio Ramírez, profesor universitario. Hemos coincidido con él en algunas clases últimamente en derechos humanos y en derecho humanitario, temas internacionales. Seguimos hablando de otros temas internacionales con Dylan Pereira, sobre todo con la agenda del mes, de las grandes noticias que nos trae la prensa internacional. Ya regresamos.